el comienzo mío en el rugby fue como consecuencia de haber ido a estudiar arquitectura a Madrid. Y estando en la academia había varios chicos, compañeros, que jugaban al rugby. Y a mí me había gustado siempre mucho el fútbol, fui un gran aficionado al fútbol. Y en aquel momento se me ocurrió pensar que por qué no iba a intentarlo. Y recuerdo que me hicieron un comentario ellos, porque yo entonces pesaba 62 kilos y tenía un 37 de cuello. Y entre ellos hicieron un comentario, parece ser, diciendo, bueno, este no sé a dónde quiere venir. Bueno, la cosa es que yo bajé a la ciudad universitaria y empecé a entrenar con ellos. Y justamente estaba allí Manolo Mateos, que fue arquitecto también, entonces era el que entrenaba el equipo y que jugaba también. Y él me dijo que bajase el domingo a jugar con el SEU, con arquitectura, porque se había lesionado el talonador, perdón. Entonces bajé aquel domingo y debía hacerlo bastante bien, porque me dijeron que al domingo siguiente tenía que jugar con el SEU, porque el talonador era el mismo que jugaba en el SEU. Y fui a jugar con el SEU y me dijeron que no, que me quedaba en el equipo. Entonces empecé a jugar algunos partidos y recuerdo que en el partido número 13 jugamos contra los Cheminots franceses, un equipo francés que venía con la segunda línea internacional que acababa de jugar en Londres, que no recuerdo ahora mismo los nombres, eran dos jugadores muy altos, muy fuertes y demás, y fue un partido durísimo en el que solo nos ganaron por 3-0, a pesar de que era un gran equipo francés, porque era la selección de los ferrocarriles franceses. Y no nos ganó por 3-0 porque nos empleamos a fondo y aquello era un sistema de placaje impresionante y así aguantamos todo el partido. Bueno, después de eso ya empecé a jugar normalmente en el SEU, a entrenar todo con ellos y al mismo tiempo jugaba en arquitectura. En arquitectura fuimos campeones universitarios de Madrid durante todos los años en los que yo jugué, por lo menos. Pero me parece que había sido más años ya antes de eso. Y después de eso, ya es cuando hay un partido internacional y me seleccionan para jugar contra Portugal. Llevaba un año jugando al rugby, no más, debió ser en el 53. Y entonces acudía a los entrenamientos, después ya al partido contra Portugal, en el cual ganamos 23-0. Pero terminamos el primer tiempo con un 0-0. Y en el segundo tiempo, acabado de comenzar, venía un ala que había desbordado ya todos, portugués, muy potente, y yo pensé para mí adentro, todavía me estoy acordando ahora en este momento, dije, a este lo tengo que parar como sea. Hice un placaje y me lancé contra él y salimos los dos contra un pequeño murete que había allí. Y a partir de ese momento parece como si el equipo se enervase, y así lo decía después al día siguiente el Arriba, que era un periódico entonces que escribía en Rivadulla, y decía que después de ese placaje sensacional de Arganza, que el equipo se enervó y que conseguimos ganar por 23-0. Fue mi bautizo como internacional. Después de esto me seleccionaron para jugar en los Juegos Mediterráneos en Italia, pero no pude asistir porque a los pocos días de los partidos esos yo tenía el examen de dibujo en la escuela de arquitectura, la única asignatura que me quedaba, y entonces tuve que renunciar. Me acuerdo que fui a hablar con el presidente de la selección española, decirle que era un asturiano además, blanco, y a decirle que no podía por eso. Y entonces no fui a jugar esos dos partidos, pero a continuación ya jugué todos los siguientes que había, y jugué contra Francia en Limoges, que fue el partido, como yo digo siempre, en donde aprendí más rugby. Nos ganaron por 56, pero ahí vi cómo se desplegaba la tercera línea, cómo apoyaba, bueno, lo que hay que saber del rugby, la mayor parte de ello lo aprendí allí. Y yo allí después estábamos jugando con el SEU, y el SEU quitó el equipo, y entonces con los mismos jugadores formamos el Atlético de Madrid.
dándonos la casualidad de que Javier Barroso era el presidente del Atlético de Madrid de fútbol y dos hijos de él jugaban con nosotros. Entonces, con el Atlético de Madrid yo quedé campeón de España también, el último partido fue frente al Natación de Barcelona en Madrid, el último la final última. Con la arquitectura quedamos campeones también universitarios en Barcelona, campeones nacionales universitarios. Y después de esto, yo seguí jugando partidos internacionales con la selección española. Jugué me seleccionaron para ir a jugar a Bruselas en el año 58 y anteriormente habíamos jugado contra Francia también en Valencia, habíamos jugado contra Francia en la Fusarda en Barcelona y en Bélgica, cuando la Tobium ya en el 58, jugamos contra Rumanía y contra Bélgica. A Bélgica la ganamos y contra Rumanía, faltando 10 minutos, íbamos ganando 12-8. Pero hubo una jugada ahí desafortunada y nos ganaron 14-12. Para nosotros eso fue un éxito enorme porque Rumanía acababa de ganar 3-0 a Francia, cosa inaudita aparentemente. Entonces a nosotros nos dio una moral enorme. Después jugué contra Alemania en Heidelberg, y no pude jugar en los Juegos Universitarios en Barcelona, en los Juegos Mediterráneos de Barcelona, porque yo entonces estaba también en La Granja haciendo la milicia universitaria aquel verano. Y a pesar de que fue Eugenio Martínez Pasalodos, que era el presidente de la Federación Española de Atletismo, pero era un hombre del rugby, fue a ver al coronel Agulla, que era el coronel de la Granja, de San Ildefonso, del campamento, y me llamaron y me dijeron: mira, lo siento, Arganza, pero no quiero crear un precedente, a pesar de que venga mi íntimo amigo Eugenio y tal. Y entonces aquel me dolió mucho, porque a mí me hubiese gustado mucho jugar aquellos dos partidos. Pero bueno, pues los únicos partidos que no jugué yo con la selección esos años. Después jugué con la selección castellana también en Madrid y en Lisboa, en varios partidos. Lisboa contra Portugal, con la selección universitaria madrileña. En ese partido, además, jugué primero el partido de rugby contra la selección lisboeta de rugby, y a continuación me cambié de camiseta y jugué el partido de fútbol con la selección universitaria madrileña de fútbol, porque yo por los veranos jugaba al fútbol en Tineo y había uno de los que estaba en la selección que me conocía y necesitaban tal, y me dijeron que si podía jugar. Por eso en Asturias se había formado un equipo de rugby que era el CAU, que lo llevaba Emilio Cilleros, un año o 2 años antes. Pero él tuvo que marcharse, entonces me llamaron a mí para ver si me quería hacer cargo del equipo. Esto fue fundamental, Pipo Abascal el que me convenció. Y la cosa es que yo me metí otra vez en el rugby y estuve entrenando, porque yo tenía el título de entrenador que había sacado en el año 58 en Madrid. Y entonces estuve entrenando al Oviedo, y cuando llegué allí me encontré primero con mucha gente, muchos jugadores. Entonces lo que hice fue dividir y fundar otro equipo que fue el Económicas. Y después yo seguí entrenando al CAO, pero encargué de entrenar en Económicas a Armas, a José Armas, y con él un inglés que había también, no recuerdo el nombre, que había también aquí, fueron los que llevaron el equipo de Económicas, con lo cual se creó una cierta piquilla entre Económicas y el SEU y el CAO. Después de esto, ya cuando pasaron, estuve 2 años haciendo de todo, de presidente, de entrenador, y ponía los 2 coches para ir a Santander y a Gijón, los 2 coches que yo tenía en casa, para ahorrarnos dinero y después con el dinero que nos daba la federación comprar equipamiento. Para fundar Económicas, me acuerdo que fui a Madrid y hablé con el Javier Cortázar, que era entonces el presidente de la Federación Española, y se lo dije que necesitaba una ayuda, y entonces me mandó todo un equipo completo para el equipo, que eran unas camisetas blancas para Económicas. Fue como se fundó. Después, en su día, esos 2 equipos acabarían fusionando y formando el Real Oviedo. El Real Oviedo, que entonces estaba con ellos de presidente Emilio Cilleros, que era presidente, entrenador, todo, porque Emilio Cilleros volvió y yo aproveché entonces para... Pero después me volvieron a enganchar, no como entrenador, sino como presidente del club.
Recuerdo que teníamos el club social en un bar en el fondo de un bar en la calle Rosal. Así empezó a caminar aquel equipo también, que lo había iniciado Emilio Cilleros, y yo lo que hacía fue actuar casi como presidente y como entrenador. La verdad es que tengo unos recuerdos extraordinarios de aquello, cuando íbamos a Santander a jugar contra el Independiente, al cual le metíamos 42-0 también en aquel momento, y en la piquilla que había contra el Sporting de Gijón, que entonces ya había también un equipo en Gijón, y también había una piquilla grande entre el Oviedo y el Sporting. Sí.